Lucía siempre pensó que su vida sería como en las películas, perfecta, llena de amor y felicidad. Conoció a Álvaro cuando era apenas una joven soñadora de 22 años en el tranquilo pueblo de Ronda, Andalucía. Él era un hombre atento, cariñoso y siempre ponía una sonrisa en su rostro. No tardaron en enamorarse, y en menos de un año, decidieron casarse. Parecía que todo lo que Lucía había deseado para su vida ya se había hecho realidad. Pero con el tiempo, esa sensación de plenitud comenzó a desvanecerse. No podía señalar qué era exactamente, solo un vacío creciente que la envolvía cada día más. Álvaro no bebía, no salía de fiesta ni tenía aventuras, pero quizá ese era el problema, en su matrimonio no había pasión, solo una coexistencia silenciosa, como dos vecinos que comparten un piso. Cada mañana, Lucía se levantaba temprano, vestida con una blusa blanca de botones que acentuaba su figura y una falda lápiz azul marino que rozaba sus rodillas, acompañada de unos zapatos de tacón bajos, cómodos pero elegantes. Preparaba el desayuno para Álvaro, que se marchaba al trabajo sin apenas mirarla. A veces regresaba tarde, y ella ya estaría en la cama, vestida con un camisón de seda color marfil que dejaba entrever sus hombros, sus labios ligeramente pintados de rojo, pero sin palabras ni caricias que les unieran. La comunicación entre ellos se había reducido a monosílabos, y la chispa que alguna vez encendió su relación parecía haberse apagado. Lucía intentaba avivar ese fuego, lanzando miradas seductoras o proponiendo planes improvisados, pero la respuesta de Álvaro siempre era fría, distante. Antes, cuando se conocieron, él la colmaba de cumplidos: eres hermosa, inteligente, única, decía con una sonrisa que hacía latir su corazón más rápido. Ahora, simplemente la veía como algo seguro, una constante en su vida que ya no le sorprendía ni emocionaba. Una tarde, mientras estaba sentada en el sillón del salón, con una taza de té de manzanilla entre las manos, Lucía se quedó perdida en sus pensamientos. Miraba la calle desde la ventana, viendo a los niños jugar y a las parejas caminar de la mano, y se preguntaba por qué ella se sentía tan sola incluso estando casada. El silencio de la casa parecía un muro invisible que la separaba del mundo y de su propio marido. Entonces, en un impulso, decidió traer un cambio a su vida. Fue al refugio de animales de Málaga y adoptó un pequeño perro, un mestizo llamado Tito con orejas grandes y un pelaje suave y rizado. Cuando llegó a casa con él, sintió que algo se encendía en el ambiente. Tito corría por el pasillo, moviendo la cola con entusiasmo, y se acurrucaba en sus brazos con una ternura que la reconfortaba. Tito se convirtió en su compañero inseparable, una presencia cálida que llenaba el vacío que Álvaro no lograba cubrir. A veces, cuando Lucía estaba en el sofá, él se subía a su regazo, y ella no podía evitar sonreír al sentir su respiración caliente contra su piel. Su ropa, ahora algo más relajada, consistía en un vestido de algodón blanco que dejaba entrever la curva de sus caderas y unas sandalias que dejaban ver sus pies perfectamente cuidados, con una pulsera delicada en el tobillo que brillaba ligeramente con cada movimiento. Poco a poco, Lucía se fue dando cuenta de que su apego a Tito era más profundo de lo que había imaginado. Tito no juzgaba, no exigía ni cuestionaba. Solo estaba ahí, un refugio silencioso en medio de su tormenta interior. Mientras tanto, Álvaro seguía llegando tarde, absorto en su rutina, sin notar el cambio que ocurría en su esposa. Una noche, mientras la casa estaba en silencio y la luz tenue de una lámpara iluminaba suavemente la estancia, Lucía sintió una extraña mezcla de emociones al acariciar a Tito. Sus ojos brillaban con una intensidad que ella no podía comprender, y en ese instante, algo prohibido y desconocido comenzó a despertar dentro de ella. La conexión que sentía era más fuerte que cualquier palabra, más profunda que cualquier explicación lógica. Cuando Álvaro salió al trabajo la mañana siguiente, Lucía se quedó sola con Tito, sintiendo como aquella necesidad extraña crecía dentro de ella. No sabía qué significaba ni qué hacer, pero el deseo se volvió insoportable. Esa noche sería la primera de muchas en las que su vida cambiaría para siempre, y sin saberlo, ella había abierto una puerta que jamás podría cerrar. Las semanas siguientes transcurrieron entre silencios y miradas esquivas. Lucía se encontraba atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Por las mañanas seguía vistiendo con la elegancia sencilla que siempre la había caracterizado, blusas ligeras de tonos pastel, faldas que acariciaban sus muslos con delicadeza, y tacones que marcaban un paso seguro, aunque su interior estuviera en caos. Su pelo,
suelto y ligeramente ondulado, caía sobre sus hombros con un brillo natural que parecía esconder secretos. Tito se convirtió en su refugio permanente. A veces, mientras ella trabajaba desde casa, el perro se acurrucaba en su regazo, y Lucía no podía evitar dejar que sus dedos recorrieran su suave pelaje, buscando en ese contacto una calma imposible de encontrar en Álvaro. El perro parecía entenderla mejor que nadie, con esos ojos marrones llenos de una comprensión muda y casi humana. Álvaro, por su parte, estaba cada vez más distante. Llegaba a casa cansado, con un traje arrugado y la corbata desanudada, y apenas cruzaban unas palabras. Una noche, mientras Lucía preparaba la cena, él dejó caer unas llaves sobre la mesa con un gesto brusco y murmuró: «No sé qué está pasando contigo, pero siento que te pierdo». Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero no supo cómo explicarle lo que sentía sin revelar aquella sombra que la consumía. Intentó conversar, pero las palabras se ahogaban en su garganta. En cambio, buscaba a Tito, y él, con su energía inagotable, le ofrecía un momento de alivio. A veces, bromeaba con que su perro tenía más vida social que su marido, y se reía para no llorar. «Tito, al menos tú no me ignoras, y no roncas en la noche». Una tarde, mientras caminaban por el sendero que rodeaba el río Guadalevín, Lucía llevaba un vestido ligero color coral que dejaba entrever la línea de su espalda y unas sandalias que hacían eco suave en la tierra. Su piel dorada brillaba bajo el sol de otoño, y Tito corría adelante, saltando entre las hojas secas. En ese momento, Lucía sintió un fugaz destello de libertad, como si aquel paseo fuera una pequeña rebelión contra el encierro emocional en que vivía. Pero al volver a casa, la realidad la golpeó con fuerza. Álvaro estaba sentado en el sofá, mirando sin ver, con el ceño fruncido. La distancia entre ellos era palpable, un abismo silencioso que parecía crecer cada día más. Lucía se preguntaba si aquel matrimonio, que hacía años celebraron con promesas y sonrisas, podía sobrevivir a la tormenta que los consumía. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra los cristales, Lucía se encontró de nuevo en el salón, acariciando a Tito. Los ojos del perro parecían leer sus pensamientos, y en ese instante sintió que no podía seguir ocultando la verdad, ni fingir que todo estaba bien. Sabía que una conversación decisiva se acercaba, como una tormenta a punto de estallar, y que nada volvería a ser igual. La casa en Ronda parecía haberse convertido en un escenario de tensiones silenciosas, donde cada rincón guardaba ecos de conversaciones no dichas. Aquella noche, Lucía decidió vestirse con algo especial, un vestido negro ceñido que abrazaba sus curvas con delicadeza, dejando al descubierto sus hombros y un sutil escote que sugería sin revelar. Sus tacones de charol, aunque modestos, resonaban con firmeza al caminar hacia el salón donde Álvaro ya esperaba, con una expresión que mezclaba cansancio y preocupación. El aire estaba cargado de electricidad, como antes de una tormenta. Álvaro rompió el silencio con voz grave: «Lucía, siento que te estás alejando, que hay algo que no me quieres contar». Ella lo miró a los ojos, aquellos ojos que alguna vez la hicieron sentir segura, y por primera vez en mucho tiempo, decidió ser honesta. Con la voz temblorosa, confesó lo que llevaba ocultando, su creciente dependencia emocional hacia Tito, como aquel pequeño perro se había convertido en su refugio, en la luz en medio de su oscuridad. Álvaro frunció el ceño, incrédulo, y luego explotó en una mezcla de frustración y miedo: «¿Un perro? ¿De verdad eso es todo? ¿Eso es lo que te aleja de mí?». Lucía sintió que sus palabras eran un puñal, pero también una liberación. «No es solo Tito, Álvaro. Es lo que representa, la compañía, el cariño que ya no siento contigo. No sé cómo explicarlo, pero me siento sola, aunque estés aquí». El silencio volvió a caer, pesado y opresivo. Álvaro se levantó, caminó hacia la ventana y miró la noche oscura que envolvía Ronda, sin atreverse a mirarla a ella. Finalmente, suspiró y dijo: «Tenemos que hacer algo, Lucía. No podemos seguir así, como dos extraños en la misma casa». Ella asintió, pero una duda persistía en su interior: ¿sería posible recuperar lo que se había perdido? ¿O ya era demasiado tarde? Mientras pensaba en esto, Tito se acercó, saltando suavemente sobre sus rodillas, rompiendo la tensión con su inocencia canina. Álvaro lanzó una sonrisa irónica y dijo: «Al menos, Tito no nos ha abandonado». Lucía rió, una risa leve y tímida, la primera en semanas,
pero en su corazón sabía que aquella noche marcaba el inicio de un camino incierto, donde el amor, el deseo y la soledad se entrelazaban en una danza peligrosa. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, en la oscuridad del jardín, una sombra observaba con ojos brillantes, y un secreto mucho más profundo estaba a punto de salir a la luz. Las semanas posteriores trajeron a la pareja una rutina tensa y cargada de incertidumbre. Lucía, intentando recuperar el equilibrio, se esforzaba por mostrar una imagen serena y atractiva. Llevaba blusas de seda color burdeos que realzaban el tono cálido de su piel, faldas largas que dibujaban sus caderas con suavidad y unos pendientes de plata que brillaban con cada movimiento de su cuello esbelto. Sus tacones, ahora un poco más altos, hacían que su figura se alargara, y su cabello, cuidadosamente peinado en ondas suaves, completaba un cuadro de mujer que aún buscaba reconquistar su propia identidad. Sin embargo, por dentro, la confusión seguía siendo un mar turbulento. Tito, el pequeño perro de orejas grandes y pelaje rizado, continuaba siendo su refugio más fiel, su confidente silencioso, siempre dispuesto a brindarle consuelo con un lamido o un salto juguetón. A menudo, en medio de la noche, Lucía se encontraba sentada en el borde de la cama acariciándolo, mientras Álvaro dormía al otro lado, ajeno a la tormenta que se gestaba en su esposa. En una de esas noches, Lucía decidió dar un paseo por el casco antiguo de Ronda para despejar su mente. Vestía un vestido rojo pasión, ajustado al cuerpo, que dejaba entrever la línea de su espalda y caía justo por encima de sus rodillas, acompañado de unos zapatos de tacón negro que marcaban cada paso con determinación. El aire fresco acariciaba su piel, y las luces cálidas de las farolas dibujaban sombras danzantes en las paredes de piedra. Mientras caminaba, se cruzó con un grupo de jóvenes que reían y bromeaban en una terraza. Uno de ellos, con una sonrisa pícara, le lanzó un comentario: «Oye, guapa, ¿vienes a animar la noche o a resolver misterios?». Lucía esbozó una sonrisa divertida y respondió con un guiño, quizá un poco de ambos, pero sin spoilers. La ligereza del momento le recordó que aún podía encontrar alegría, aunque fuera fugaz. Al regresar a casa, la tensión volvió a envolverla. Álvaro seguía sumido en su silencio, y la distancia entre ellos parecía crecer. Lucía se preguntaba si aquella brecha podía cerrarse o si estaba destinada a convertirse en un abismo insalvable. En el fondo, sabía que la llegada de Tito había cambiado todo, pero no imaginaba hasta qué punto. Una noche, mientras acariciaba a Tito en el salón, notó algo extraño en sus ojos, una chispa oscura, un brillo que antes no había visto. El perro levantó la cabeza y, con un ladrido suave pero insistente, miró hacia la puerta entreabierta del jardín. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué o quién podría estar allí, observando en la sombra? El misterio apenas comenzaba, y en el corazón de Lucía, una pregunta ardía con fuerza. ¿Qué secretos ocultaba Tito, y cómo cambiarían su vida para siempre? Las noches en Ronda se volvían cada vez más inquietantes. Lucía, con sus vestidos de tonos oscuros y tacones que resonaban como un eco en el pasillo, comenzaba a notar que algo en Tito había cambiado. Ya no era solo el perro juguetón y cariñoso que la acompañaba en sus momentos de soledad. Sus ojos, antes cálidos y confiados, ahora parecían esconder un misterio inquietante. A veces, cuando la luna llena iluminaba el patio, Tito se quedaba quieto, mirando fijamente hacia la oscuridad, con un gruñido contenido que helaba la sangre. Una noche, vestida con una blusa de encaje negra que dejaba entrever la piel de sus hombros y una falda lápiz que abrazaba sus caderas, Lucía se sentó en el sofá del salón, con los pies descalzos y las uñas pintadas de rojo intenso. Tito saltó a su regazo, buscando su caricia, pero ella no podía apartar la mirada de la ventana, donde una sombra parecía moverse furtivamente entre los cipreses. De repente, el teléfono sonó. Álvaro, con voz cansada y tensa, preguntó si todo estaba bien. Lucía solo pudo responder con un suspiro y un no lo sé. Esa llamada fue un recordatorio de la distancia que los separaba, un abismo que ni siquiera el amor parecía poder salvar. Al día siguiente, Lucía decidió investigar. Con un vestido ligero de flores que contrastaba con su ánimo sombrío, y unas sandalias cómodas para caminar por las calles empedradas, salió a buscar respuestas. Visitó a vecinos y amigos, preguntando discretamente por cosas extrañas en el barrio. Nadie parecía notar nada, pero una vieja vecina le habló de historias antiguas sobre una casa abandonada cerca del río,
donde se decía que ocurrían cosas inexplicables. Esa misma noche, Lucía llevó a Tito a dar un paseo hacia esa casa. La brisa fresca movía su cabello suelto y brillante, y la luz de su linterna dibujaba sombras danzantes en las paredes de piedra. Tito caminaba a su lado, alerta, con las orejas erguidas y el pelaje erizado. Al acercarse, la puerta de la casa crujió levemente, como si la invitara a entrar. Lucía sintió un cosquilleo en la nuca, una mezcla de miedo y curiosidad. Allí, en la penumbra, algo comenzó a revelarse, un secreto que pondría en jaque todo lo que creía saber sobre su vida, su marido y, sobre todo, sobre Tito. Y en ese instante, mientras la noche envolvía a Ronda en su manto oscuro, Lucía comprendió que su historia apenas estaba comenzando, y que el peligro acechaba más cerca de lo que imaginaba. Los días siguientes a aquella visita a la casa abandonada se convirtieron en un torbellino para Lucía. Su mirada, antes brillante y llena de esperanza, se tornó intensa y enigmática. Seguía cuidando su apariencia con esmero, vestidos ajustados que realzaban su figura, como aquel azul eléctrico con escote sutil que dejaba ver su clavícula, o la blusa de satén color vino combinada con una falda negra que se deslizaba hasta sus muslos, complementada con unos tacones que dejaban entrever un tatuaje delicado en su tobillo derecho. Pero ahora, su presencia tenía un aire de misterio que atraía y desconcertaba a quienes la rodeaban. Tito parecía estar más unido a ella que nunca, pero también más distante. Ya no se conformaba con simples caricias. Sus ojos, profundos y oscuros, parecían reflejar secretos que Lucía apenas comenzaba a comprender. Durante las tardes, cuando se sentaban juntos en el porche de la casa, el perro se quedaba inmóvil, observando hacia el horizonte con una atención que helaba la sangre. Una noche, mientras Lucía se arreglaba frente al espejo del dormitorio, se colocaba un vestido rojo pasión que abrazaba su silueta y dejaba al descubierto sus hombros desnudos. Sus labios pintados de un carmesí intenso y su cabello recogido en un moño elegante creaban una imagen seductora, casi hipnótica. Pero había una sombra en sus ojos, una preocupación que no podía ocultar. De repente, Tito comenzó a ladrar de forma insistente hacia la ventana. Lucía se acercó y vio una figura borrosa moviéndose entre los cipreses del jardín. Su corazón se aceleró, y un escalofrío recorrió su espalda. La puerta del jardín estaba entreabierta, como si alguien hubiera entrado sin ser invitado. Al día siguiente, Álvaro regresó a casa con un semblante sombrío. Traía bajo el brazo un sobre sin remitente y con movimientos nerviosos dejó caer unas llaves sobre la mesa del comedor. «Esto lo encontré en la oficina hoy», dijo sin levantar la vista. Lucía tomó el sobre y, con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había fotografías antiguas de la casa abandonada, pero también imágenes borrosas de personas observándola desde la distancia, y en todas ellas, Tito aparecía, parado junto a esas figuras con una mirada que no era la de un simple perro. Una mezcla de miedo y fascinación invadió a Lucía. ¿Qué vínculo oculto unía a Tito con ese lugar y esas personas? ¿Y qué papel jugaba Álvaro en todo esto? Mientras la tensión crecía, una pregunta se hacía cada vez más urgente. ¿Estaba Lucía preparada para descubrir la verdad, aunque eso significara arriesgarlo todo? Porque en las sombras de Ronda, un secreto ancestral esperaba, y nadie estaba a salvo. Y así, mientras la luna llena iluminaba la noche, un susurro recorrió la casa. El pasado siempre vuelve, y esta vez, no permitirá que te escapes. La tensión en la casa de Lucía y Álvaro se volvió casi palpable. Aquella noche, Lucía eligió un vestido ajustado color esmeralda que resaltaba el brillo de sus ojos y la suavidad de su piel. Sus labios, pintados de un rojo intenso, contrastaban con la delicadeza de sus pendientes de plata que rozaban su cuello. Caminaba con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, consciente de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. En el salón, Álvaro esperaba, con las manos entrelazadas y el rostro marcado por la preocupación y el cansancio. El sobre con las fotografías reposaba sobre la mesa, como una amenaza silenciosa. Lucía se sentó frente a él, y con voz firme, le preguntó, ¿qué sabes de esa casa, y de las personas que aparecen en esas fotos con Tito? Álvaro suspiró profundamente y comenzó a relatar una historia que parecía sacada de una novela de misterio. La casa abandonada pertenecía a su familia desde hacía generaciones, un lugar envuelto en leyendas y secretos oscuros. Según le contaba,
Algunos antepasados habían estado involucrados en rituales y pactos que todavía tenían repercusiones en el presente. Tito no era un perro común, era, de alguna manera, el guardián de esos secretos, un vínculo viviente entre el pasado y el presente. Lucía sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La mezcla de miedo y fascinación la envolvía por completo. Intentó mantenerse fuerte, pero cuando Tito se acercó a ella y apoyó su cabeza en su regazo, una sensación extraña la invadió, como si el perro le susurrara algo inaudible. De repente, un ruido seco proveniente del jardín llamó su atención. Álvaro se levantó rápidamente y fue a la ventana. Una figura oscura desapareció entre los arbustos. Sin pensarlo, Lucía tomó su abrigo y salió detrás de la sombra, con Tito a su lado, alerta y listo para protegerla. El aire fresco de la noche acariciaba su piel mientras recorrían los senderos oscuros. La figura parecía querer llevarlos hacia un destino desconocido, y Lucía no podía evitar sentir que estaban entrando en un juego peligroso, donde cada paso los acercaba a una verdad que podría cambiarlo todo. Al llegar a un rincón oculto del jardín, encontraron una pequeña caja metálica enterrada bajo unas hojas secas. Lucía la desenterró con manos temblorosas y, al abrirla, hallaron antiguos documentos y una carta manuscrita que hablaba de un pacto secreto y de un sacrificio pendiente. El corazón de Lucía latía con fuerza, sabiendo que aquel descubrimiento no solo afectaría su vida, sino que desvelaría un misterio que podría destruirlos a todos. Y cuando regresaron a la casa, una sombra más oscura que la noche misma se cernía sobre ellos, recordándoles que algunas verdades están destinadas a permanecer enterradas. O tal vez no. Las horas que siguieron al hallazgo se deslizaron entre susurros y miradas cargadas de inquietud. Lucía, aún con el vestido esmeralda que parecía absorber la penumbra del salón, sostenía en sus manos los documentos antiguos, sus dedos temblando ligeramente. El aroma sutil de su perfume, una mezcla de jazmín y madera de cedro, flotaba en el aire, mientras Tito, inquieto, se acomodaba a sus pies, como si también percibiera la gravedad del momento. Álvaro, con la camisa arremangada y el rostro marcado por la fatiga, intentaba encontrar respuestas en las palabras de la carta. La letra, aunque antigua, hablaba de un pacto ancestral entre su familia y una presencia misteriosa que exigía un sacrificio para mantener el equilibrio y la protección del pueblo. Según la carta, el guardián destinado a vigilar este secreto debía poseer cualidades especiales, cualidades que, de alguna forma, parecían encarnar en Tito. Lucía se acercó al espejo del recibidor, sus ojos reflejaban una mezcla de temor y determinación. Su vestido, ahora ligeramente desordenado, dejaba entrever la curva de su espalda y el brillo sensual de su piel bajo la luz tenue. Se pasó una mano por el cabello, soltando algunas ondas que caían sobre sus hombros, mientras sus pensamientos giraban frenéticamente. ¿Y si todo esto está conectado con nosotros?, murmuró, sin saber si esperaba una respuesta o solo liberar la tensión que la asfixiaba. Álvaro se acercó, tomando su mano con suavidad, pero sus ojos no lograban ocultar la sombra de la duda. No podemos ignorarlo, Lucía. Si este pacto existe, si Tito es parte de él, debemos actuar con cuidado. Este secreto podría ser más peligroso de lo que imaginamos. Entonces, un leve susurro se escuchó a través de la casa, como un viento que no pertenecía a aquella noche. Tito se erizó, ladrando hacia el pasillo oscuro. Lucía y Álvaro se miraron, conscientes de que algo más se acercaba, algo que había estado esperando en las sombras. Sin previo aviso, las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la casa en una oscuridad profunda. El silencio se rompió solo por el latido acelerado de sus corazones y el eco de un gemido lejano que parecía venir del sótano. Lucía sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, mientras una pregunta retumbaba en su mente. ¿Estaban preparados para enfrentar lo que se escondía bajo su propio techo, o el pasado finalmente reclamaría su precio? Y en ese instante, un crujido fuerte resonó detrás de la puerta cerrada del sótano, dejando claro que la noche apenas comenzaba. La oscuridad envolvía la casa con un manto denso y opresivo. Lucía, aferrada a la mano de Álvaro, sintió como su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el miedo que se instalaba en cada rincón. Su vestido esmeralda, ahora apenas visible bajo la penumbra, rozaba sus muslos mientras caminaban con cautela hacia la puerta del sótano. Sus tacones resonaban suavemente sobre el suelo de madera, un sonido que parecía demasiado fuerte en aquel silencio aterrador.
Tito, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso, avanzaba adelante, guiándolos con paso firme. El pequeño perro parecía consciente de la gravedad del momento, como si fuera el guardián que la carta describía, encargado de proteger un secreto enterrado en las profundidades de aquella casa antigua. Álvaro tomó la linterna y, con un suspiro, abrió la puerta que chirrió con un lamento lastimero. Una ráfaga de aire frío y húmedo escapó, impregnando el ambiente con olor a tierra y madera vieja. Lucía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, mientras sus ojos intentaban adaptarse a la penumbra del sótano. Descendieron los peldaños con precaución. Las paredes estaban cubiertas de símbolos arcanos y fotografías descoloridas que parecían observarlos con ojos vacíos. En el centro, una pequeña mesa de madera sostenía un antiguo libro encuadernado en cuero, con letras doradas que brillaban débilmente bajo la luz trémula de la linterna. Lucía se acercó, sus dedos rozaron la tapa del libro, y un calor extraño la recorrió. Abrió las páginas con cuidado, descubriendo escritos en una lengua olvidada, mezclados con dibujos de criaturas y rituales que helaban la sangre. Tito comenzó a gruñir, mirando hacia un rincón oscuro donde una sombra parecía moverse lentamente. De repente, una voz susurrante llenó el sótano, una mezcla de lamento y advertencia que hizo que el corazón de Lucía latiera con fuerza desbocada. Álvaro instintivamente se acercó a ella, mientras Tito ladraba con más fuerza, tratando de ahuyentar aquella presencia invisible. En ese instante, una figura apareció al final de la escalera, envuelta en una capa negra que ocultaba su rostro. Lucía sintió que el aire se volvía más denso, y la tensión alcanzaba su punto máximo. «No debéis haber venido hasta aquí», dijo la voz, profunda y resonante. «El pacto debe mantenerse, y el guardián debe cumplir su destino». Lucía tragó saliva, aferrándose a Álvaro, mientras el misterio que rodeaba a Tito y a su familia se desvelaba lentamente, revelando un destino del que no podrían escapar. Y justo cuando la figura levantó la mano, la linterna parpadeó y la oscuridad los envolvió por completo, dejando una pregunta sin respuesta: ¿quién era ese visitante, y qué precio tendrían que pagar por conocer la verdad? La oscuridad envolvía el sótano como un manto impenetrable. El corazón de Lucía latía con fuerza, sus dedos entrelazados con los de Álvaro temblaban, y en el silencio solo se escuchaba la respiración agitada de Tito. La figura encapuchada permanecía inmóvil, su presencia llenaba el espacio con una tensión casi insoportable. De repente, una débil luz apareció en la penumbra, revelando un rostro pálido y marcado por el tiempo. Era doña Carmen, la anciana vecina del pueblo, conocida por sus historias y su sabiduría ancestral. Su mirada penetrante parecía atravesar las sombras, y su voz, aunque suave, tenía un tono de advertencia inquebrantable. «Habéis despertado algo que llevaba siglos dormido», dijo con solemnidad. «Ese pacto no es un simple acuerdo, es una cadena que une nuestras almas con el destino de este lugar. Tito no es solo un guardián, es el vínculo entre el pasado y el presente». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Doña Carmen continuó, relatando las antiguas leyendas de Ronda, de sacrificios y promesas que mantenían el equilibrio entre el bien y el mal. Habló de un precio que debía pagarse para proteger el pueblo, un precio que ahora estaba más cerca que nunca. Mientras la anciana hablaba, Lucía notó cómo la figura encapuchada se desvanecía en la penumbra, dejando tras de sí un susurro apenas audible: «El tiempo se acaba». De regreso en la sala principal, la atmósfera era densa. Lucía, con el vestido ajustado que resaltaba sus curvas y el cabello suelto cayendo sobre sus hombros, se sentó junto a Álvaro, intentando asimilar la magnitud de lo que acababan de descubrir. Tito se acurrucó a sus pies, como si entendiera que la calma era solo una ilusión. Aquella noche, mientras la luna llena iluminaba las calles empedradas de Ronda, una sombra se movía silenciosa en el jardín, observando, esperando. El misterio que envolvía a Tito y a la familia de Álvaro apenas comenzaba, y la pregunta que flotaba en el aire era clara: ¿estarían dispuestos a enfrentar el destino que les esperaba, o se dejarían consumir por los secretos que amenazaban con destruirlos? Y en el silencio, una promesa oscura resonaba: lo que se oculta en las sombras siempre encuentra la manera de salir a la luz.